Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Cuando sabemos quiénes son nuestros enemigos, nos ponemos precavidos frente a estas personas. Lo difícil es estar alerta con los que dicen ser nuestros amigos, pero en realidad lo que buscan es hacernos daño y destruirnos. Pasa lo mismo con los falsos profetas. Por esta razón Jesucristo nos advierte que nos guardemos de ellos. Aparentan ser de nosotros, pero no lo son. Se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Buscan impedir la entrada a todos aquellos que quieren ir por la puerta estrecha, que conduce al camino angosto, que lleva a la vida eterna. Y sí, lo que hacen es conducir a las personas por el camino ancho y espacioso, cuyo fin es la muerte eterna. Vayamos a Mateo 7, versículos 15 al 20. Jesús dijo: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Los falsos profetas son muy sutiles engañando. Si abiertamente dijeran que están en contra de Dios y de su palabra, saldríamos corriendo. Por ello, en el episodio anterior mencionábamos algunas características que nos ayudará a identificarlos y apartarnos de ellos. La primera no es tanto por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Omiten hablar del pecado, del arrepentimiento, del juicio de Dios y del infierno. Lo segundo es que son personas que no están interesados por las ovejas, sino por su dinero. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo de ellos que no sirven a Jesucristo sino a sus propios vientres. Romanos 16, 18. Hoy continuamos mencionando más características acerca de ellos. La tercera, promueven un consuelo o una esperanza falsa. Les dicen a las personas que todo está bien cuando todo está mal. Jeremías 6, 14 al 15 dice: «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová». Esto me recuerda a lo que está en Primera de Reyes capítulo 22. Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, se unió Josafat, rey de Judá, con Acab, el rey de Israel, para pelear contra los sirios. El rey perverso, Acab, consultó a 400 hombres para saber si salían a pelear o no. Y estos, para tener el favor del rey, le indicaron que podía salir a pelear, que Dios le daría la victoria y entregaría a los sirios en su mano. En cambio, Josafat pidió llamar a un verdadero profeta de Dios. Trajeron a uno llamado Micaías. Cuando éste les habló, no dijo lo que todos al unísono habían dicho, sino que profetizó lo que Dios le había mostrado, la derrota del pueblo de Israel. ¿Y cómo no? Si Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Obviamente, Dios no puede estar a favor de un rey idólatra. Él adoró a Baal y a Sera, se unió en yugo desigual con una mujer malvada llamada Jezabel.
¿Cómo un profeta puede decirle a este rey que Dios estaba con él? La respuesta es simple. Tiene que ser un falso profeta que no habla de parte de Dios sino por su propia cuenta y no le importa rebajar los estándares del evangelio con tal de agradar al que lo está escuchando. La cuarta característica de los falsos profetas es que sacrifican la verdad con tal de conservar su popularidad. Son cuidadosos con sus enseñanzas para no estorbar, no incomodar, no confrontar con el pecado, desconociendo lo que está en Gálatas 1:10. O agradas a Dios o agradas al hombre, pero si se escoge agradar al hombre, definitivamente no es un siervo de Cristo. La quinta característica de un falso profeta es que distorsiona el carácter de Dios. El énfasis de sus mensajes se centra en el amor y la misericordia de Dios, dejando a un lado los demás atributos como su santidad y su justicia. Por eso es que muchos prefieren escuchar sus mensajes. En los versículos 16 al 18 de Mateo 7, Jesucristo nos da la norma para descubrir si un profeta es de Dios o si es un falso profeta, y es a través de sus frutos, porque si te das cuenta, ambos dan frutos, solo que el primero produce buenos frutos y el segundo produce malos frutos, así como en la naturaleza. No esperamos uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Igual sucede espiritualmente. Un corazón que no ha entrado por la puerta estrecha, que no está transitando por el camino angosto, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, no reconoce que solo hay un camino que lleva al Padre y es Jesucristo, ni se somete a su señorío, será como los espinos y abrojos, sin provecho, nocivos y listos para ser arrojados al fuego. No dudemos que Dios hará lo mismo con el hombre que no produzca frutos de vida eterna. El versículo 20 dice, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, los podemos distinguir por la manera en que viven, cómo son sus palabras, sus acciones y sus obras. Igualmente los conoceremos por lo que enseñan. Evaluemos si promueven el arrepentimiento, la humildad, la santidad o la justicia, o por el contrario, son livianos con el mensaje, diluyen la verdad y no exhortan a las personas para que anden por el camino angosto. Examinemos el mensaje de todo aquel que dice hablar de parte de Dios a la luz de la palabra. Hoy en día son muchos los engañados con falsas enseñanzas por la sencilla razón que no leen ni escudriñan la palabra de Dios. Nos falta mucho imitar la conducta de los de Berea, que cuando Pablo y Silas fueron a compartirles, ellos escudriñaban la palabra diariamente para ver si lo que ellos enseñaban estaban de acuerdo a las Escrituras, a pesar de ser Pablo el gran apóstol. Hechos 17 del 10 al 11. Aparte de estudiar y escudriñar la palabra, podemos estar seguros que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque fue la promesa que nos dio el Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos ayudará a comprenderla y entre más conozcamos de Dios, más tendremos discernimiento. Querido oyente, no cometamos el error de quedarnos en donde nos dicen lo que queremos oír, en lugar de quedarnos donde nos digan lo que necesitamos oír. No nos enojemos cuando nos dicen la verdad, más bien renunciemos al pecado y volvámonos a Dios. Deberíamos estar agradecidos con esos atalayas que Dios ha puesto para guiarnos, corregirnos y exhortarnos para que transitemos por el camino angosto. No nos comportemos como los que Pablo le advirtió a Timoteo, que no soportan la sana doctrina y teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, apartan sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Padre amado, Señor misericordioso, te rogamos que redargullas nuestro corazón, que maduremos en la fe, escuchemos la voz de tu Santo Espíritu y seamos obedientes a lo que Él nos muestra.
Ayúdanos a ser diligentes en cuanto a la lectura diaria de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hemos llegado al final de este episodio. Ruego al Señor que haya sido de edificación para tu vida. Apóyanos compartiéndolo con tus seres queridos para que sean cada vez más los que aprendan a distinguir un falso profeta y no sean engañados por falsas enseñanzas. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente.